Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Muñoz y les voy a presentar mi trabajo de proyecto. Sería procesos de carga y descarga de una batería alcalina, modelación matemática del proceso de carga y descarga de baterías alcalinas mediante funciones exponenciales y logarítmicas. El índice sería, lo primero, descripción del contexto y problemática; segundo, descripción del proyecto; tercero, metodología de trabajo; 4 y 5, justificación del producto seleccionado; C, presentación del producto final; séptimo, uso de nociones en matemática; octavo, conclusiones y reflexiones; noveno, mapa de impacto en la escritura TFL; y por último, bibliografía bibliográfica. Primero, descripción del contexto y problemática. Las baterías alcalinas son ampliamente utilizadas en dispositivos portátiles y proyectos escolares. Sin embargo, su rendimiento disminuye con el uso y no siempre se comprende cómo varía su voltaje y capacidad en función del tiempo de descarga, mediante un modelo matemático basado en funciones exponenciales y logarítmicas que se pueden representar la curva de descarga y estimar la duración útil de la batería y optimizar su uso en prototipos electrónicos o educativos. Descripción del proyecto. Objetivo general: analizar y modelar el comportamiento de la descarga y carga parcial. Una batería alcalina utilizando sus funciones exponenciales y logarítmicas con el fin de estimar su vida útil y rendimiento energético en aplicaciones prácticas. Preguntas de investigación. 1. ¿Cómo varía el voltaje de una batería alcalina durante su proceso de descarga? 2. ¿Qué tipo de función matemática representa mejor la curva de descarga, exponencial o logarítmica? Tercero, ¿cómo se puede calcular el tiempo de vida útil restante de una batería mediante un modelo matemático? Y cuarto y último, ¿de qué manera los parámetros de las funciones, base o constante de crecimiento, o afecta el rendimiento energético? Metodología de trabajo. Al yo ser sola, me dividí en 5 partes, siendo de octubre a noviembre, o sea, lo siento, de octubre a diciembre, dividiendo en fases. Fase 1, investigación. Aquí hubo el tiempo para investigar, saber cuál era mejor, ¿cómo se llama? El mejor proyecto para calificar con todo lo que hemos visto mediante el año y todo eso. Que fue como desde que se entregó el trabajo, o sea, la primera, la de Pro 1, hasta su primera entrega, que esa fue mi investigación, que fue unida con la fase 1 y 2, que ahí fue como de octubre a noviembre mediante, que están unidas. La fase 2, creación y redacción del informe, que como he dicho anteriormente, fue cuando se ya empezó como a redactar, a unir partes de los trabajos, preguntas y todo eso. Fase 3, que fue como ya de las últimas semanas de noviembre hasta como los principios días de diciembre, que se fue creando en nuestro PowerPoint para ir ordenando la información. La fase 4 fue la redacción del PowerPoint, ya como empezar a como acomodar cartas, cómo iba toda su acomodación, ya que empezó como de noviembre, como ya acomodar cómo iba cada idea, pero ya en la fase 3 fue como mediantemente explícitamente ya escrito. Y la última y fase 5 fue cuando ya se envió este trabajo. Justificación del producto seleccionado. La respuesta de la pregunta 1. Es una pila alcalina tipo AA. El voltaje comienza cerca de 1,5 voltios en un circuito abierto y va bajando hacia 0,9 o 1,0 voltios al final de la descarga útil. La curva tensión-tiempo tiene un tramo inicial de ligera caída, relativamente plano, y una caída rápida cuando el electrolito se agota. Aumenta su resistencia interna. Respuesta de la pregunta 2. Para describir la región de caída rápida, al final de la descarga suele emplearse un modelo exponencial decreciente. Para describir todo el perfil se usa como frecuencia de modelos por tramo. Por ejemplo, una parte casi lineal o polinómica para la platea y una parte exponencial para el tramo final. Respuesta de la pregunta 3. El método práctico es ajustar un modelo de BT o BQ, voltaje en función del tiempo de la descarga o de la carga extraída, a datos experimentales de la batería. A partir del voltaje actual, la corriente de descarga, estimar cuánto falta para llegar al voltaje de la voltaje de corte del dispositivo. Respuesta de la pregunta 3. En un modelo exponencial, BT menos B0 E elevado a menos QT más MOSFET Z igual a BC. Un K, un K mayor implica una caída de voltaje más rápida y por tanto menor tiempo de funcionamiento útil para la misma capacidad nominal. Cambio de parámetros como el voltaje inicial, B0, la resistencia interna o la capacidad efectiva modifican el área bajo la curva potencia-tiempo, que es la energía total, pues disponible. La práctica, baterías como menor K, mayor B0, entrega más
de energía aprovechable antes de alcanzar el voltaje mínimo del aparato. Fuentes de información de la pregunta 1 fueron hojas de datos y manual de aplicaciones de pilas alcalinas de fabricantes. Por ejemplo, Energizai. Fuentes de información de la pregunta 2 fueron artículos y notas de técnicas de ingeniería de baterías que ajustan la curva de descarga con combinación de término constante y exponencial. Por ejemplo, aplicaciones controladores DC alimentados por una sola celda. Fuente de información de la pregunta 3. Artículos Modeling Discharge the Characteristics for Predicting Battery Remaining Life en IEE, que propone un modelo de regresión para estimar la vida útil restante a partir de datos de descarga. Y fuentes de información de la pregunta 4. Estudios sobre la energía disponible a bajo voltaje en pilas alcalinas que analiza cómo la forma de la curva de voltaje afecta la energía aprovechable. Aquí comentada cada su sitio web para que pueda entrar a ver cómo se investigó cada pregunta. Presentación del producto final. Comportamiento de carga parcial en baterías alcalinas. Las baterías alcalinas no son de uso primario. Son de uso primario, no recargables. En una descarga parcial de voltaje, baja gradualmente de 1,5 voltios hasta aproximadamente 1,1 o 1,3 voltios manteniendo estabilidad inicial. Tras el reposo ocurre una recuperación parcial del voltaje, pero no una recarga real. La resistencia interna aumenta con el uso de la descarga. Intentar recarga las puede fugas, gases y daños, ya que esta no se recarga para nada. La descarga parcial permite mejor aprovechamiento energético y análisis experimental de comportamiento. Uso de noción en matemáticas. Aquí, si se da cuenta, hay 4 usos de noción matemática. 1. Función exponencial. 2. Función logarítmica. 3. Función trigonométrica. Y 4. Manipulación algebraica. Función exponencial. Su voltaje disminuye rápidamente al principio y luego lentamente. Esta curva se presenta con una función exponencial decreciente. Bt es igual a B0 m elevado a menos kt. 2. Función logarítmica. Una función logarítmica para estimar el tiempo que tardará en alcanzar cierto voltaje final. T es igual a 1 menos k ln igual, paréntesis B0 partido en Bt. Cierre paréntesis. En función trigonométrica, podemos notar cómo puede subir o bajar levemente según temperaturas o pausas de uso. Se puede realizar con función seno o coseno, siendo Bt igual a B0 e elevado a menos kt más a 100 paréntesis Bt paréntesis. 4. Manipulación algebraica. Cuando quieres saber alguno de los valores, por ejemplo, el tiempo o constante k, puedes despejar la fórmula exponencial. Bt igual a B0 e elevado a kt. Para despejar k es igual a 1 partido en t, ln, paréntesis B0 partido en Bt. Pues cierra paréntesis. Y para despejar t es igual a 1 partido en k, ln, paréntesis B0 partido en Bt. Paréntesis. ¿Ves? Que es lo mismo que habíamos hecho, pero antes que cambia la k por la t y la t por la k. Conclusión y reflexión. En nuestras conclusiones se concluye que el comportamiento de descarga de una batería alcalina puede ser representado de manera adecuada mediante una función exponencial decreciente, ya que el voltaje disminuye rápidamente al inicio y de forma más lenta. 2. El uso de funciones logarítmicas permitió despejar y estimar el tiempo de vida útil restante de la batería por voltaje específico. Tercero, la aplicación de herramientas matemáticas como regresión de especies algebraicos y transformación logarítmica facilitó la obtención de parámetros clave del modelo. 4. La comparación informacional de puntos trigonométricas de funciones trigonométricas, permitió representar pequeñas variaciones de voltaje causadas por factores externos. 5. Finalmente, el proyecto demostró que la matemática es una herramienta fundamental para analizar, predecir y optimizar procesos tecnológicos. Reflexiones. Este tipo permitió comprender que la matemática no es solo teórica, sino que también una aplicación directa en problemas cotidianos, como el funcionamiento y el rendimiento de una batería. Segundo, la experiencia de recolectar datos reales y ajustar los modelos matemáticos fomentó el pensamiento crítico, ya que fue necesario evaluar qué tipo de funciones se ajustaban mejor a la realidad. 3. El proyecto ayudó a desarrollar habilidades de análisis, interpretación de resultados y uso de herramientas digitales como Excel, GeoGebra, también ChatGPT u otros que eran fáciles para nuestro uso, fundamentales para estudios posteriores en áreas científicas y tecnológicas.
4. Reflexionar. Se reflexiona aunque los modelos matemáticos son muy útiles, siempre presentan limitaciones, ya que no se consideran todos los factores físicos que influyen en un proceso real, como la temperatura o desgaste interno de la batería. En conclusión, este trabajo fortaleció la comprensión de las funciones matemáticas y su utilidad práctica, motivando a seguir explorando las matemáticas como una herramienta de apoyo para la resolución de problemas reales. El mapa de impacto en la asignatura TFL permite evidenciar cómo el uso de herramientas matemáticas contribuye a la comprensión de un problema real. El problema investigando la dificultad para comprender y predecir el comportamiento del voltaje en la batería durante su descarga, lo que afecta su uso eficiente en el dispositivo electrónico. A partir de este problema se relacionan acciones concretas como la recolección de datos experimentales de voltaje y tiempo, el uso de funciones logarítmicas, la aplicación de metodologías algebraicos y tecnológicos, Excel, GeoGebra, ChatGPT y otros. Para otros modelos, para ajustar modelos matemáticos, estas acciones generan como producto un modelo matemático capaz de representar la curva de descargas y estimar la vida útil de batería. El impacto del proyecto se refleja en fortalecimiento de aprendizaje matemático aplicando el desarrollo de pensamiento analítico y la capacidad de interpretar datos reales. Además, el trabajo permite comprender cómo las matemáticas se relacionan con situaciones cotidianas y tecnológicas, siendo también utilizadas en otros ramos o carreras como, por ejemplo, carreras de electrónica y ramos de electrónica que tenemos en nuestro semestre actual. Bibliografía. Ocupamos la Energy Hold, como había dicho anteriormente, lo que es como un catálogo de baterías de energía, que es la que habíamos usado. Unife Battery, que también aquí, Lean Alkaline Battery Voltage, así. Casi todos los que hemos ocupado son en inglés, ya que hay muy pocos en español, y aunque tuvimos que, aunque tuve que traducirlas en español, pude crear la mayoría de la mayoría de catálogos